Problemas del teorema de Pitágoras. Dice, un operario quiere cambiar una bombilla de una pared situada a 8 metros del suelo. Debe apoyar la escalera para no caerse y esa escalera está situada a 6 metros del suelo, ya que debe salvar un obstáculo. Y le dicen cuánto debería medir la escalera. Entonces vamos a hacer la gráfica. Entonces aquí tenemos el operario. Observe de que la pared tiene 8 metros de altura. Se apoya una escalera, pero observe de que el pie de la escalera hacia la pared hay una distancia de 6 metros. O sea que si nosotros miramos esto, la pared con el suelo está formando un ángulo recto. O sea que la pared y el suelo serían los catetos. Y esta escalera sería la longitud más larga de ese triángulo rectángulo, que sería la hipotenusa. O sea que lo que vamos a hallar aquí es la hipotenusa, conocido 2 catetos. Entonces, ¿qué hacemos? La única forma de hacerlo es utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, como vamos a hallar cuánto debe de medir la escalera, utilizamos Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema? Dice que el cuadrado, el área del cuadrado realizado sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados colocados sobre los catetos. O sea que le estoy diciendo que la hipotenusa al cuadrado igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Voy a llamar X a 6 metros y voy a llamar 8 metros el otro cateto, que lo voy a llamar Y. O sea que mi objetivo es hallar a H, que es la hipotenusa. Entonces, ¿qué hago? Como tengo estos dos catetos, los reemplazo y hallo el valor de la hipotenusa. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces quedaría que la hipotenusa al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, pero como voy a hallar es el lado que corresponde a la hipotenusa, entonces tengo que sacar raíz cuadrada en el lado izquierdo y raíz cuadrada en el lado derecho. Entonces la raíz cuadrada de H al cuadrado queda H y todo esto queda metido dentro de una raíz. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos los datos. Entonces, al reemplazar los datos, entonces tengo que X, que es un cateto, vale 6 metros. Entonces va a quedar elevado al cuadrado. Más Y, que es otro cateto, vale 8 metros y lo elevo al cuadrado. Entonces aquí me están diciendo, eleve 6 al cuadrado y eleve 8 al cuadrado, súmalo y después sáquele la raíz. Entonces hacemos ese paso. Entonces 6 metros elevado al cuadrado sería 6 metros por 6 metros, que da 36 metros cuadrados. Y 8 metros elevado al cuadrado sería 8 metros por 8 metros, que da 64 metros al cuadrado. Sumo estas dos cantidades porque son términos semejantes y resulta que eso nos da 100 metros cuadrados. Y saco la raíz cuadrada de 100 metros al cuadrado y la raíz cuadrada de 100 metros al cuadrado es 10 metros, o sea que eso sería el valor de la longitud de la escalera. O sea que la escalera debe de medir ¿cuánto? 10 metros. Nos dieron este triángulo, esta pared, y nos dieron este suelo. Este valor de la pared nos lo dieron y vale 8 metros. Y este valor de la distancia que hay de la escalera al borde de la pared nos lo dieron y vale 6 metros. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que cuánto vale esto.
¿Y eso quién es? La longitud de la escalera. Y esa longitud de la escalera nos está diciendo claramente que es el lado que queda opuesto al ángulo recto. Por lo tanto, nos están diciendo que lo que vamos a hallar es la hipotenusa. Como vamos a hallar la hipotenusa, conocidos los catetos, entonces ¿qué hacemos? Es aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que el área del cuadrado sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados que están sobre los catetos. Entonces tenemos este teorema. Como necesitamos es el lado que corresponde al cuadrado que forma la hipotenusa, entonces tenemos que sacar raíz cuadrada. Lo hicimos y nos quedó esto así. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que nos dieron dos catetos para hallar la hipotenusa. Entonces, ¿qué hicimos? Reemplazar esos catetos. Entonces, el primer cateto vale 6 metros, lo elevamos al cuadrado. El segundo cateto vale 8 metros, lo elevamos al cuadrado. Al elevar eso, nos quedó 36 metros al cuadrado y 64 metros al cuadrado dentro de una raíz. Hicimos la suma y esa suma nos dio 100 metros al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada 100 metros al cuadrado y nos da 10 metros. ¿Esos 10 metros qué es? Entonces, esos 10 metros es la longitud de la escalera. Bueno, dice, calcula el perímetro. Ya saben que el perímetro de una figura geométrica es la suma de sus lados. Y nos dicen qué figura es. El perímetro de un rombo, sabiendo que sus diagonales miden 12 metros y 6 metros. Entonces, hagamos el dibujo del rombo. Entonces, un rombo es un cuadrilátero. Es una figura que tiene de cuatro lados. Pero observen que esos 4 lados son iguales de 2 en 2. Pero ¿cuáles son los lados que son iguales? Los paralelos. Y los ángulos opuestos son iguales, miren. Pero no necesariamente los ángulos opuestos deben de ser ángulos rectos. Por eso es la diferencia entre un rombo con un cuadrado y un rectángulo. Entonces observe de que nos están dando las diagonales. O sea que esta diagonal, que es la línea recta que va desde un vértice al vértice opuesto, vale 12. Y esta diagonal, mire, vale 16. O sea que hay una diagonal mayor que vale 16 metros y hay una diagonal menor que vale 12 metros. Y nos piden calcular el perímetro del rombo. O sea que nos piden calcular son estos bordes. Pero para calcular estos bordes, miren, que son los lados, observen de que nos están dando las diagonales y las diagonales, observen que nos dividen ese rombo en 4 triángulos rectángulos. Y si lo dividen en 4 triángulos rectángulos, significa que en esos triángulos rectángulos, si yo conozco 2 de esos lados, puedo averiguar el valor del otro utilizando Pitágoras. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miremos el proceso. Entonces, el paso 1, se determina el valor de los lados del rombo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hacemos lo siguiente. Voy a llamar a B la diagonal mayor y voy a llamar X el valor que queda en la mitad de esa diagonal. O sea que para mí este es X. Entonces tengo que la diagonal mayor vale 16 y lo divido entre 2. Entonces si yo eso lo divido entre 2, entonces quedaría 16 metros o centímetros dividido entre 2 nos va a dar 8 centímetros o 8 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto valía 16 y este pedacito hasta aquí, que sería uno de los catetos de ese triángulo rectángulo, ¿vale cuánto? 8 centímetros. Voy a hallar el valor del otro cateto de uno de estos triángulos, porque ya sabemos que forman 4. Entonces, cojo la diagonal menor. Entonces, la diagonal menor vale 12 y voy a hallar la mitad de ese, que es Y. O
sea, este valor hasta aquí está la mitad. Entonces cojo a 12 y lo divido entre 2 y observe de que eso me va a dar 6 centímetros. Entonces ya tengo ahí un triángulo de estos 4 que se están formando, donde este valor que está aquí sería la hipotenusa. Este sería un cateto y este sería el valor del otro cateto. O sea que tengo 2 catetos para hallar la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. Entonces reemplazo. Entonces para mí esta hipotenusa es uno de los lados ¿de quién? Del triángulo. Uno de los lados del triángulo formado en este rombo. Pero uno de esos lados, que es la hipotenusa, observe de que son los valores de los lados de ese rombo. Entonces aquí se ve que este lado tiene que ser igual a este. Y se ve de una vez que estos 4 lados van a ser iguales. Vamos a mirar por qué. ¿Por qué son iguales? Porque ustedes ven que este X, mire, es este mismo X para este triángulo rectángulo de abajo. Y este Y es este mismo. Por lo tanto, estos 2 triángulos deben de ser igual. Por lo tanto, estos 2 lados van a ser iguales. Y como los lados opuestos son iguales, entonces los 4 lados de ese rombo van a ser iguales. Entonces voy a hallar este lado. Entonces cojo este X, que fue el que hallé aquí, vale 8 centímetros. Es este hasta aquí. Entonces lo reemplazo. Sería 8 centímetros o 8 metros elevado al cuadrado más este Y, que vale ¿cuánto? 6 centímetros o 6 metros elevado al cuadrado. Las unidades es independiente que las tenga. Entonces, para hallar ese lado, cojo a 8 metros y lo elevo al cuadrado, da 64 metros al cuadrado, y a 6 metros lo elevo al cuadrado, da 36 metros al cuadrado. Sumo eso, y al sumarlo me da 100 metros al cuadrado, y al sacarle la raíz, encuentro que el valor de este lado, de este y de este, es de 10 metros o de 10 centímetros. Como ya tengo el valor de los lados, puedo determinar el perímetro, y el perímetro sería la suma de los lados. Entonces el perímetro sería igual a lado, más lado, más lado, más lado, y eso me va a dar un valor de 10 metros, más 10 metros, más 10 metros, más 10 metros, que nos da un perímetro de 40 metros, y ese es el perímetro de ese rombo. Entonces miremos bien el ejercicio. Entonces, ¿qué nos dieron? Nos dieron este rombo. Ahí está. Y en ese rombo nos dieron algo hermoso, que es la diagonal mayor, ¿verdad? Esa longitud de esa diagonal mayor, que la voy a dibujar aquí por dentro. Entonces dibujémosla aquí adentro. Mira, esta es la diagonal. Y nos dieron esta diagonal menor, que sería esta. Entonces observe de que se están formando 4 triángulos rectángulos. Y entonces ¿yo qué hice? A esto le di el valor de X, o el nombre de X, y a este le di el valor de Y, o el nombre de Y. Entonces, ¿cuál fue mi objetivo? Hallar a X a través de ¿quién? De la diagonal mayor y de la diagonal menor. Entonces me doy cuenta de que este X es esta longitud, miren, y es la mitad de toda esta diagonal mayor. Entonces dividía 16 metros entre 2 y me dio 8 metros. Cogí a este Y, es la mitad de ¿quién? De esta diagonal menor. Entonces dividí la diagonal menor, que son 12 metros, entre 2 y me dio 6 metros. Entonces, ¿qué hice? Cogí uno de esos triángulos pequeños, este triángulo, y me doy cuenta que ese triángulo pequeño es un triángulo rectángulo, donde conozco los 2 catetos, y voy a hallar esta hipotenusa. Y esa hipotenusa, que la llamé H, dije,
que era igual a tener L, o sea, la longitud del lado. Entonces, si este X de aquí es igual a este, y este Y de aquí es igual a este Y, entonces significa que todos estos 4 triángulos rectángulos son iguales. Y este H de aquí, que es el mismo L, es este mismo L de aquí, este mismo L de aquí y este mismo L. O sea que todos los 4 lados de ese rombo son iguales. Entonces voy a hallar ese L, entonces lo reemplazo. L al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado utilizando Pitágoras. Pero este X vale 8 metros, lo elevé al cuadrado. Este Y vale 6 metros, lo elevé al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, entonces observen que me apareció 64 metros al cuadrado y 36 metros al cuadrado, igual a L. Sumé eso y me dio el valor de L, que es el valor del lado que corresponde al cuadrado sobre la hipotenusa. Y al sacarle la raíz cuadrada nos dio 10 metros. Para determinar el valor del perímetro, entonces sumé los lados, porque el perímetro es la suma de los lados, y al sumar esos 4 lados nos dio un perímetro de 40 metros.